El tumor es la alteración de tejidos que producen aumento de la masa. Hay tumores benignos y malignos. Los primeros son aquellos que no se extienden a otras partes del cuerpo, tales como el papiloma, los miomas, angiomas, adenomas. Los segundos son los que ocupan otras partes del organismo. Hola, bienvenidos a Salud en Sintonía, hoy con un tema de su interés, los tumores. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. Los tumores son un motivo de preocupación para la población mundial por las implicaciones que tiene para el organismo. Este será el tema que abordaremos el día de hoy en Salud en Sintonía bajo la perspectiva de 3 especialistas. Diet Malov, médico de la Universidad del Norte de Barranquilla. Neurocirujano, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cirujano endovascular, Clínica Sagrada Familia, Buenos Aires, Argentina. Director científico, Clínica La Misericordia. En este bloque tenemos como invitado al doctor Diet Malov, especialista en neurocirugía, quien nos dará un panorama general acerca de lo que es la enfermedad. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Liliana, gracias por invitarme a tu programa Salud en Sintonía. Inicialmente me gustaría que le contara a todos los televidentes cómo se dividen los tumores. Liliana, hay que decirle a la gente, a los ciudadanos, cuando piensan de que cualquier cosa puede generar un tumor cerebral, piensan de un golpe, de un accidente, de una caída, que el niño cuando corre de pronto le genera un tumor cerebral, o de pronto unas alteraciones cualquiera, las alimentaciones, hay muchos tabúes que la opinión pública debe saber, Liliana. Nosotros, cuando miramos la histopatología de los tumores, tenemos que definir la etiología. ¿Qué significa la etiología? Significa justamente buscar cuál fue el origen del inicio de esa lesión tumoral, de esa lesión neoplásica. Cuando hablamos de la neoplasia, significa células atípicas, células que no son normales. Normalmente, cualquier generación tisular o celular de cualquier órgano, no solamente hablando del hueso, músculo, obviamente corazón, el cerebro, en todo sentido tenemos la generación del desarrollo tisular y celular normal. Cuando tenemos alguna alteración, ya sea, como bien lo decía, en nuestras glándulas, no solamente a nivel cerebral, donde está la hipófisis, sino en las otras diferentes glándulas, inclusive las mamarias, o donde están, por ejemplo, los ovarios, o los testículos. En cualquier lugar donde existen secreciones hormonales, puede haber aumento de crecimiento de la secreción por un desequilibrio de su cuerpo, cuando tienes alteraciones de alimentación, de las proteínas, o inclusive también cuando tenemos la posibilidad del estrés o algunos componentes que para nosotros es importante, heredo familiar, o sea que existe componente genético o congénito. Eso te permite pensar que podría alterar algunas condiciones de las hormonas. Cuando vamos a tener estos tipos de tumores dentro de la glándula pituitaria, vuelvo a insistir, pituitaria o hipófisis, justamente toca revisar todos estos tipos de factores. Pero la gran mayoría de estos tumores, gracias a Dios, no son elevados en el porcentaje que posiblemente podríamos tener en la población. Le hablaba de un 2 o un 3%, no más de eso, y depende mucho de las alteraciones glandulares que tenemos en el cerebro. Observamos ya al inicio del programa que los tumores se dividen dependiendo del daño que causen en el organismo. ¿Qué proceso se realiza para saber si un tumor es benigno o maligno, doctor? Sí, Liliana, nosotros ya en esta época, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de diagnosticar precozmente cualquier tipo de lesión cerebral o inclusive, como estamos hablando muy contundentemente sobre la glándula hipofisaria o la hipófisis o glándula pituitaria, después que tengamos el diagnóstico hay tratamientos médicos con drogas que permiten que se bajen la irregularidad de las hormonas, tanto para el tema de la prolactina como también para la hormona de crecimiento, o la somatomedina,
nosotros tratamos que esas hormonas se regularicen con tabletas orales y seguimiento por parte de los especialistas como neurocirugía, neurología, endocrinología o inclusive esta ginecología. Si ya el tumor es grande, más de 2 milímetros, que es lo que está establecido a nivel internacional, con esos 2 centímetros de crecimiento, nos permite tener la tranquilidad de definir con el paciente, inclusive con los familiares, que existe la conducta para nosotros quirúrgica, pero definimos tratamiento que es mínimamente invasivo. Esa conducta quirúrgica, la gente piensa, se opera por arriba, es abrir el cráneo, sí y no. Tenemos la apertura a nivel nasal, yéndonos como milenariamente se hacía y volvimos nuevamente a tratar de meternos por la nariz y llegar al centro del cráneo y llegar justamente a lo que nosotros denominamos la silla turca. Si el tumor supera los 2.5, 3 centímetros, e inclusive hasta 4 y 5 centímetros, lo hemos logrado sacar por acá, por la nariz, por vía endoscópica, con neuronavegación, aspiración ultrasónica, y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pero es tan efectivo que con una incisión con el otorrino, el laringólogo, llegamos a meter un endoscopio, como ustedes conocen bien las videos endoscópicas, nos involucramos, llegamos a la silla turca, abrimos un espacio, una ventana en la silla turca y por ahí sacamos, visualizando directamente en el centro del cráneo ese tumor, dejando libre la glándula, dejando libre las carótidas y el nervio, de tal manera que el paciente, después de retirado su tumor, cerramos muy fácilmente, está en 12 horas de evaluación en cuidados intensivos, al día siguiente está en la habitación y a los 2 días está en su casa. No es complejo, es de difícil acceso si no tiene la experiencia. Hemos tenido la gran posibilidad de en nuestra institución generar lo que yo siempre he manifestado, las subespecialidades médico-quirúrgicas, y la base de cráneo para nosotros es importante. Por ello, las cirugías de los tumores de la hipófisis, tanto prolactinoma como la acromegalia, generado por el aumento de estas hormonas, lo podemos sacar por la nariz. Ya cuando los tumores son más de 5 centímetros, que ya se van muy arriba, que comprimen el cerebro, que se llevan prácticamente parte de los ventrículos, nos podemos hacer abordajes tanto por aquí como por arriba, que también lo hacemos de una manera muy fácil, de acuerdo a la génesis de la lesión. Por ello, siempre hay que pensar que hay que visitar al médico de acuerdo a las sintomatologías iniciales que le manifestaba al principio, tener claridad que existen las curas por parte, tanto la parte médica como por la parte quirúrgica, y el seguimiento con los especialistas para que esa lesión no se convierta mala, porque podría convertirse mala si no la tratamos a tiempo. Entonces, ¿un tumor puede afectar el crecimiento de los órganos? Hay que decirle a todos los televidentes, a los ciudadanos, lo que significa tumores. La gente habla de tumores, piensa que todo es malo. Los tumores son alteraciones de células anormales o atípicas, que pueden ser buenas o malas, o sea, benignas o malignas. En nuestro cerebro tenemos lo que denominamos los tumores supratentoriales, que es la mitad de justamente el cráneo hacia arriba, y los infratentoriales, que es la mitad del cráneo hacia abajo. El porcentaje básicamente es mayor lo que están a nivel del cráneo hacia arriba, la mitad del cráneo, o sea, los supratentoriales. Y en la mitad del cráneo existe un hueso que pareciera una silla, que es denominado la silla turca. Es justamente la mitad del cráneo, que es la silla turca, que está justamente atrás de la nariz, sobre los huesos esfenoides, termina lo que nosotros denominamos una glándula importante que se llama la glándula hipofisiaria, la hipófisis, que se deposita en esa cuna, en esa silla llamada silla turca. De tal manera que la silla turca deposita esa gran glándula, que es como si fuera una arveja, muy pequeña, con los tamaños que siempre hemos denominado tamaños pequeños dentro de esa gran estructura cerebral, pero que mueve muchas cosas. Esa hipófisis
mueve de igual manera como glándula las hormonas importantes que articula prácticamente la economía humana. Cuando hablamos de la economía, hablamos inclusive del estado de ánimo, hablamos del crecimiento, hablamos de las alteraciones que pueden tener en la piel, en las uñas, en el cabello, trastornos hormonales, inclusive con el tema por parte ginecológico para la condición de menstruar o no menstruar, de la parte de la prolactina que se puede dar para las hormonas de las mamas. Secreta hormonas importantes. Por eso, cuando uno habla de tumores en glándulas, uno tiene que saber a qué tipo a nivel cerebral podemos llegar a diagnosticar. Las alteraciones de esa hipófisis pueden generar tumores benignos en la gran mayoría y en una minoría muy pequeña malignos. ¿Cuáles y de qué forma podemos revisar esos tumores en la medida que tengamos una sintomatología florida, como creo yo? De igual manera, lo voy a comentar con todo detenimiento. Uno de los tumores que afectan los procesos hormonales es el hipófisis. ¿Este qué es? Las personas, Liliana, piensan que cualquier cosa puede generar un tumor, desde un mal hábito alimenticio, desde una caída, de un traumatismo, de inclusive condiciones de estado de ánimo, de tomar medicamentos que no tienen que ver absolutamente con las condiciones corporales, con nutriciones y miles de cosas que existen dentro del tabú ciudadano. Pero nuestra economía, la estructura orgánica, nuestro cuerpo tiene su propia dinámica. Alguna alteración que puede darse dentro del crecimiento de una célula, de un tejido, puede incrementar el tamaño de su propio organismo. Y si estamos hablando de la hipófisis, si existe una alteración hormonal producida por una de estas células que secretan ese tipo de hormonas, como la prolactina, como la somatopedina, la hormona de crecimiento, va a ir aumentando de tamaño. Como puede pasar una fibrosis o un quiste en una mama, o un quiste en un ovario, o un quiste inclusive testicular. Cualquiera donde existan glándulas dentro de nuestro cuerpo puede incrementar el tamaño de esa glándula como tal por alteraciones de sus células. De tal forma que el propio cuerpo se está autorregulando, y si no se autorregula, termina generando unas alteraciones de crecimiento celulares en su propio cuerpo, de tal manera que termina la hipófisis, como bien lo decía, con un crecimiento desmesurado. ¿Y cómo lo clasificamos? Como bien lo decíamos, la gran mayoría son tumores benignos y una minoría malignos. Los benignos se clasifican los que secretan demasiada prolactina, que son los prolactinomas. Esos prolactinomas crecen en tamaño lento, pero puede llegar a tener aumento desmesurado, superando inclusive 3, 4, hasta 5 centímetros. Cuando tenemos menos de 2 centímetros, a esos tumores trataremos siempre, después de diagnosticado, manejarlo médicamente. ¿Qué significa médicamente? Con tratamiento de pastillas reguladoras de esa hormona prolactina que está generando una alteración, con la sintomatología que vengo diciendo y comentando de clara decisión, es sobre las alteraciones hormonales tanto para las damas cuando tienen trastornos menstruales, los trastornos de la parte láctea o generando lactorrea en las mamas, mareo o dolores de cabeza, que nosotros denominamos con alteraciones inclusive asociadas con compromiso visual, con disminución de la agudeza visual. Esos prolactinomas, si ya tienen más de 2 centímetros, procederemos a hacer tratamiento quirúrgico. Y existen los otros tumores hormonodependientes también inclusive, como bien lo decía al principio, que son los de hormona de crecimiento. Eso se llaman los famosos tumores de acromegalia, producidos por la parte anterior y posterior de la hipófisis, donde genera una hipersecreción de hormona de crecimiento. Esa hipersecreción o aumento de volúmenes de hormonas a nivel corporal hace que el cuerpo crezca desmesuradamente con los huesos, la parte fenotípica, morfológica, el paciente que es joven, ya sea niño o jóvenes
juventudes antes de los 16, 18 años crecen demasiado rápido. O ya los adultos, aunque puede tener también ese tipo de tumor, va a tener alteraciones también fenotípicas en menos de 6 meses. Ese tipo de lesión, que también son tumores, pues son benignos en la medida que saquemos la lesión tumoral de esta manera lo más rápido posible para que mejore y obviamente vuelva su cuerpo a su regulación o a su autorregulación hormonal. Y hay tumores también que no son secretores, sino que empiezan a crecer desmesuradamente y tener uno la posibilidad de acuerdo al tamaño a que sea intervenido quirúrgicamente o médicamente con tratamiento oral. Y los que ya son de un porcentaje muy pequeño, que son de origen maligno por células anaplásicas, o sea, son células atípicas, células que son cancerígenas, que pueden tocar también la hipófisis, nosotros de alguna u otra manera tenemos la rapidez absoluta desde el diagnóstico, definir el tratamiento quirúrgico en la medida que tenga también el mayor tratamiento, de mayor dimensiones de los 2 centímetros que estipulaba al principio. Todas esas son las maneras que podemos clasificar y generar la conducta ya sea médica o quirúrgica. Doctor, ¿cómo se diagnostica? Revisamos a la paciente, hacemos un buen examen físico, como bien lo configuramos con la sintomatología que manifesté al principio, y le mandamos a hacer los estudios que son de imagenología muy profundas, como la tomografía sean computada con reconstrucción. Tenemos la resonancia magnética cerebral y de silla turca para mirar la glándula hipoficiaria con un contraste paramagnético llamado gadolinio, que nos permite bien las estructuras, no solamente de la hipófisis, sino las estructuras adyacentes. Con ese tipo de estudios de imágenes diagnósticas nos permite ver de una manera muy concreta y clara si hay una alteración de la silla turca con la glándula hipoficiaria. Adicionalmente también mandamos las pruebas hormonales ya establecidas, pero también las campimetrías computarizadas visualizadas para ver si existe alteración de los nervios ópticos justamente por la presión que pueda tener sobre el quiasma óptico. Doctor Maloff, muchísimas gracias por acompañarnos en Salud en Sintonía. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Recuerden nuestras redes sociales, @Salud en Sintonía, y también nos puede escribir a nuestro correo saludinsintonía@colombia.gmail.com. Ya regresamos. Salud, salud.